Hola, ¿cómo están? Hoy en Reflexiones desde el Faro tenemos un tema que lleva como título Nace una iglesia. Y recordemos que ayer hace más de 2000 años, o un día como ayer hace 2000 años, descendió el Espíritu Santo sobre todos los que se encontraban en el aposento alto. Los apóstoles estaban reunidos compartiendo la palabra como acostumbraban a hacerlo, y el pan y el vino como les enseñó Jesús. Y yo no quiero dejar pasar por alto esta fecha tan importante para la cristiandad, porque a partir de ese momento nace la iglesia cristiana y fue un acontecimiento determinante. Adicionalmente, el cumplimiento de la promesa dada por el Señor Jesús, que nos había hecho sobre la venida del Espíritu Santo. Y al cumplirse esta promesa con la presencia del Espíritu Santo, los apóstoles recibieron una dotación de poder impresionante. Impresionante. Ellos, dice la palabra, ahorita leemos el pasaje, estaban llenos de su poder. Todo el poder y la presencia del Espíritu Santo los llenó por completo. Y al estar llenos de su poder pudieron realizar obras, milagros y muchas cosas portentosas que antes no lo habían podido lograr. Recuerden que ellos huyeron, cuando fueron a arrestar al Señor, ellos huyeron llenos de miedo. Ahora el miedo se había ido porque estaba la llenura del Espíritu Santo en ellos. Pedro convierte más de 3000 ese mismo día. Se convierten más de 3000 personas. La sombra de él pasaba por encima de los enfermos y se sanaban. Algo ocurrió ese día en ellos y fue la llenura del Espíritu Santo sobre los apóstoles el día en que es derramado el Espíritu Santo en Pentecostés, como lo registra el libro de Hechos de los Apóstoles. Esa dotación de poder es necesaria en nuestras vidas, pues de lo contrario estaríamos haciendo todo en nuestras fuerzas. Y el propósito de Dios, el anhelo de Dios es actuar con su poder a través de nosotros. Y solo a nosotros nos corresponde es creerlo y disponernos a ser usados con su poder. La dotación de poder dada a cada creyente a voluntad de Dios es donde entendemos que hay dones dados por Dios a través del Espíritu Santo. Y cada vez medito en esto y no dejo de pensar en la enorme dotación de poder que está disponible para nosotros. Ese día que es derramado el Espíritu Santo, todos los que estaban presentes en el aposento alto reciben el poder y tienen más relevancia de lo que parece, porque se marca el nacimiento de la iglesia, se dota de poder a toda la iglesia a través de los dones y es denominado el día de Pentecostés. Pero quiero leer el pasaje y vamos por favor a Hechos capítulo 2 versículos 1 al 4, que dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, es que ya existía el día de Pentecostés, era una celebración religiosa judía. Mientras los judíos celebraban el Pentecostés, los apóstoles estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, versículo 2, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, otro símbolo del Espíritu Santo, primero viento, ahora fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, porque no es lo mismo estar llenos del Espíritu Santo que tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Los apóstoles fueron llenos. Es decir, cuando nosotros reconocemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, tenemos al Espíritu Santo.
Pero somos llenos, es diferente. ¿Cuándo somos llenos? Cuando nos arrepentimos de todos nuestros pecados, pedimos perdón en genuino arrepentimiento y le pedimos al Señor que nos llene del Espíritu Santo. No es el pastor, no es un ministro del Evangelio el que lo hace, es el Señor que nos llena de su Santo Espíritu. Y Dios necesita que haya un genuino arrepentimiento y necesita también que lo pidamos, porque el anhelo de Dios es que seamos llenos, no solo que tengamos al Espíritu Santo, porque todos los tenemos, sino que seamos llenos. Muy relevante también recordar que el día de Pentecostés, que fue un hecho histórico, sucedió un domingo. ¿Por qué es importante saber que fue un domingo? Porque los domingos era el día, se puede comprobar de esta manera, que el domingo era el día en que se reunían los discípulos. La iglesia desde un principio, la iglesia primitiva comenzó a reunirse un domingo, no un sábado, no un viernes. Era el domingo, porque así lo estableció, lo instituyó el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra. Todos los domingos, que es el primer día de la semana, se reunía el Señor a compartir la palabra y a compartir el pan y el vino. Y es precisamente la palabra domingo, viene del latín, que significa Dominicus, día del Señor. Fue un domingo también que el Señor resucitó y se le presentó a los apóstoles que estaban a puerta cerrada. Y Él entra y se presenta en la reunión. ¿Por qué? Porque sabía que era un domingo que acostumbraban los discípulos a reunirse, porque Él mismo lo instituyó. Entonces, resucitado, se presenta, y por lo tanto, un domingo también es derramado el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Un domingo. ¿Por qué? Porque el domingo estaban reunidos, y cuando estuvieron reunidos fue que se presentó este hecho tan importante. ¿Cómo lo podemos comprobar también? Porque ese día, dice la palabra de Dios, se estaba celebrando la ceremonia o el día religioso, la celebración religiosa del día de Pentecostés judío. El día de Pentecostés judío se celebraba en conmemoración a el día en que Moisés recibe las tablas de la ley en el monte Sinaí, y lo celebraban 50 días después de la Pascua. Ese día 50, Pentecostés viene de 50, ese día los judíos celebraban el nacimiento de la iglesia judía. Y miren, los judíos celebraban el nacimiento de la iglesia judía, y los cristianos, a partir de ahí, nacía la iglesia cristiana. Pero lo que debemos reflexionar hoy es preguntarnos qué dones nos ha regalado Dios a través de esa dotación de poder. Todos tenemos de alguna manera una manifestación de ese poder. Los dones son dados a quien Dios quiere y son para la edificación de la iglesia, no son para beneficio propio. Y como todos formamos parte de la iglesia, de alguna manera debemos tener algún don para que nos acompañe en esa misión personal que Dios nos ha entregado en esta tierra. Pues si tenemos una misión tan importante, el mismo Dios nos va a dotar de dones para llevarla a cabo, y no hay nuestras fuerzas, porque la gloria es para Él. Y qué triste sería que usted tuviera dones y no los pusiera al servicio de la obra. Pero también sería muy desafortunado que usted no conociera su don. Y ya para terminar, existe una gran diferencia entre dones y talentos. Ambos son dados por Dios. Los talentos, las personas nacemos con los talentos, pero Dios los colocó desde el vientre de nuestra madre. Y estos se reflejan en las habilidades y destrezas artísticas, deportivas y en las ciencias y en otras áreas de la vida. Pero los tienen creyentes y no creyentes. En cambio, los dones son igualmente dados por Dios, pero solo a los creyentes. Cuando nosotros recibimos y reconocemos a Cristo como Señor y Salvador y tenemos la presencia del Espíritu Santo, se manifiestan esos dones espirituales. Reflexione sobre qué dones tiene usted. Dios los bendiga. Chao.